Hola queridos amigos latinos, mi nombre es Patricia y seré tu guía en este viaje al mundo latinoamericano. Seré la conductora de esta nueva aventura de Somos, nuestro podcast Bla Bla Latinos. Un podcast para ayudar e inspirar a los latinos que viven en el extranjero a hablar sobre su experiencia y compartir consejos, conocimientos, principalmente conectarse con la comunidad latinoamericana en el extranjero. Bueno, que hace único a nuestro podcast Bla Bla Latinos es otra forma para que la comunidad latinoamericana en el Reino Unido, Unión Europea, se sienta como en casa mientras vive en el extranjero. Reducir el aislamiento, promover la integración social, estás mejor informado sobre eventos, productos y servicios a través de la conexión con compatriotas y otros latinos. Que puedes ganar al sintonizar nuestro podcast. Los episodios te brindarán alegría, conexión e información útil, una sensación especial de pertenencia a la comunidad latinoamericana en el extranjero, una sensación de estar en casa. Bueno, en este episodio te sentirás inspirado por una increíble historia de vida de una compatriota latinoamericana. Bienvenidos a bordo de nuestro globo estático. Este globo es mucho más que el logotipo de Somos. Te llevará más alto y más alto para cumplir tus sueños. Para inspirar y poder ir y propósito a nuestras vidas, nuestra invitada especial de hoy es la increíble Pai Marcano, consultora y gerente de análisis. Bienvenida, Pai. Bla Bla Latinos. Hola a todos, gracias por invitarme. Estamos muy agradecidos por tu extenso conocimiento, Pai, y valiosa experiencia con nuestra comunidad y audiencia latinoamericana. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti, tu formación y tu experiencia profesional en consultoría, áreas de negocios? Sí, claro, encantada. Mi historia profesional comenzó en mi país de origen, Venezuela. Yo estudié ingeniería en sistemas, que es una carrera de 5 años, y empecé a trabajar en la industria petrolera venezolana. Y allá estuve por alrededor de 7 años trabajando. Mucho del trabajo que yo hacía en ese entonces requería que yo interactuara con muchas personas, con muchos especialistas, y pudiera ser como una forma de intermediaria entre los especialistas y entre la parte de tecnología. Y allí empecé un poco a dar mis primeros inicios en el área de consultoría y de análisis de negocios sin saber que estaba trabajando como analista de negocios. Luego en eso decidí dejar mi país de Venezuela y decidí venir a Escocia, a Reino Unido, a estudiar una maestría en petrología. En realidad tenía mi segunda maestría, porque también hice una maestría en Venezuela. Y estuve un tiempo en Arabarí, al norte de Escocia, que era una ciudad bastante fría, bastante alegre, pero no voy a lejos como ahora también, y donde me puse en la latinos. Y allá estuve me viene un año. Y después, entonces el que pasé allá, mi esposo, que también era en el de petrolera, consiguió trabajo en Edimburgo, que era la capital. Y no nos mudamos para Edimburgo. Cuando nos mudamos para acá, yo no tenía como muchas oportunidades en el área de petróleo y gas. Tuve que reinventar un poco mi perfil profesional y ver cómo estaba el mercado, saber qué podía hacer. Y ese fue el momento en el que descubrí que yo era aunque soy una analista que en inglés es business analyst. Y a partir de allí cambié de sector en el que estaba trabajando. Cuando decidí mi primer trabajo principal como analista de negocios para una empresa pequeña de tecnología, y tenía varios clientes. Y las personas con las que trataba todo, ya no eran especialistas en la área petrolera. Ahí estuve un tiempo y luego de eso decidí moverme otra vez en la industria y comencé a trabajar para una firma de abogados global que tenía presencia a nivel global en diferentes países y que sus oficinas principales estaban aquí en el Reino Unido. Y allí fui formándome un poco más en lo que era ser una analista de negocio y tuve un tiempo, como 5 años más o menos. Entonces la historia se va repitiendo. Voy moviéndome de sector en sector y me doy cuenta de que tengo una serie de habilidades transferibles que me empezaron a servir en el sector petrolero, que me sirvieron en el sector legal, en el sector de tecnología.
y decido hacer un movimiento que yo creo que ha sido uno de los movimientos más importantes en mi carrera, que es moverme a trabajar en consultoría para el sector financiero. El sector financiero aquí en el Reino Unido es bastante grande, sobre todo en Escocia. Me muevo a trabajar con una empresa de consultoría también global que tiene oficinas aquí en el Reino Unido, y con esta empresa en 3 años trabajo con diferentes organizaciones, bancos internacionales, y allí es un poco lo que me ayuda a consolidar y a catapultar mi carrera en el área de análisis de negocio. Recientemente me acabo de cambiar de organización, también en el sector financiero, y ya en un nivel en donde puedo manejar mi equipo y tengo personas a las que puedo formar y influenciar o influir un poco más en cómo hacemos las cosas en mi organización. Esa es una historia muy rápida de lo que me trajo hasta aquí en mi carrera. Y muy bien, eso que has dicho, Pai, habilidades transferibles y toda esta flexibilidad para estar en varias áreas. Es muy bueno eso. ¿Y qué te inspiró o motivó inicialmente a mudarte y a vivir en el extranjero? Una motivación inicial. Inicialmente, yo siempre había tenido esas ganas de vivir en el extranjero. Busqué la manera de hacerlo. Antes de venirme a Escocia, yo estuve un tiempo en el extranjero y tomé un permiso, como una especie de sabático, por 6 meses cuando trabajaba en industria petrolera en Venezuela, porque yo quería experimentar lo que era vivir fuera. Y me vine al Reino Unido, pero cuando me vine la primera vez, fui a Inglaterra, a Manchester. Y yo recuerdo que yo quería tanto vivir fuera, que yo básicamente hice todo lo que pude con mis pocas posesiones, y con eso dije, bueno, voy a invertir en irme fuera a aprender inglés, que era mi principal motivación. Me vine al Reino Unido y quería, yo siempre decía algo que era que quería ver mundo, quería ver cómo las cosas funcionaban afuera. Y a mí siempre me ha gustado ver como otras perspectivas y explorar, ¿no? Y esa fue mi motivación principal, irme o venir al Reino Unido a aprender inglés. Estuve 6 meses y cuando me regresé a Venezuela, que se acabó mis 6 meses de sabático, me di cuenta que algo me decía que mi futuro no estaba allí, mi futuro estaba afuera. Nuevamente busqué las formas de hacer lo que puedo hacer. Y a partir de allí decidí que la mejor opción de irme era, o de venirme otra vez, era venirme a la universidad y hacer otra maestría. Pero siempre tuve como esa motivación o esa inquietud adentro de saber qué era lo que se sentía vivir en un país extranjero, y interesantemente un país en donde podía aprender otro idioma también, que era el idioma que yo quería aprender y que todavía sigo aprendiendo, a pesar de todos los años que tengo aquí. Y han pasado ya casi 11 años desde que definitivamente estoy aquí en Escocia, y sí, bueno, era esa inquietud y aquí estoy. Ver con otras perspectivas, de explorar, ver el mundo. Eso es muy interesante, Pai. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron tus principales dificultades, desafíos al vivir ahora en el extranjero, o cuando empezaste a vivir como latinoamericana en el Reino Unido? El tema de la barrera de idioma, yo creo que es una de las dificultades más comunes que enfrentamos. Es normal, y hay que a veces darse cuenta que con todos los años que tengas viviendo en un país extranjero, siempre vas a seguir aprendiendo, ¿no? Pero sí, inicialmente el idioma, el acento de los lugares donde me decidí ir, interesantemente, son uno de los acentos más fuertes que hay en el inglés británico. En Manchester el acento es bien, un acento muy marcado, que yo recuerdo que cuando vine a estudiar inglés, yo tenía un inglés muy básico. El inglés que aprendemos en Latinoamérica casi siempre es el inglés americano, y no entendía mucho lo que me decían. Poco a poco dije, bueno, yo lo puedo hacer, yo vine a aprender, y me recordaba todo el tiempo, vine a aprender, y siempre con humildad decía, no entiendo, ¿me puedes explicar, por favor? Y lo mismo me pasó aquí en Escocia. El acento escocés también es bastante fuerte. Cuando ya pasan muchos años uno se acostumbra, pero sí, al principio fue un poco esa barrera y el no entender, y a veces eso puede ser desmoralizante, ¿no? Porque dices, uy, no entiendo lo que me dicen en la calle. Pero eso también va creando resiliencia, y sé que vamos a hablar de esto también, de cómo vamos superando esas barreras, intentándolo y exponiéndonos un poquito más. El otro tema es el tema de hacer parte de la cultura y entender un poco más de la dinámica, de qué es importante para las personas, de los valores, de cómo se manejan ciertas cosas, de que no todo el mundo te va a saludar con un beso como nosotros nos saludamos, o con un abrazo. Quizás hay personas que te ven y no te van a decir buenos días, y al principio nuevamente cuesta, pero después te das dando cuenta que no es que esté algo mal con ellos o contigo, es simplemente cultural. Y entender eso, verlo
verlo como una oportunidad de aprender de otra cultura más que como una barrera, yo creo que hace un gran diferenciador. Una de las cosas que ya nos hemos, o yo particularmente me he ido acostumbrando, pero todavía no totalmente, el tema del cambio de las estaciones. Bueno, ahorita tú me ves hacer mucho frío, ya está el otoño entrado, acá no hay mucha luz, cada vez los días se van haciendo más cortos y eso también impacta un poco, pero nuevamente hay ciertas formas de trabajar alrededor de eso y verlo como oportunidades más que como algo negativo, cosas que no podamos superar. Viendo sí, eso es muy verdad, la barrera del idioma, el acento que es más marcado, sí, eso daba un choque cultural, eso de pertenencia a la comunidad local. Bueno, ¿cómo superaste estos desafíos, Pai? ¿Y qué aprendiste con ellos? Yo creo que el hecho de lo que comentaba, de verlo como oportunidad, porque si lo vemos como algo negativo, como que, o quizás me pondría en el plano de que no soy suficiente, o no lo estoy haciendo bien, o no entiendo lo que me dice, o no hablo bien inglés. Es más como que es una oportunidad de aprender, es darme cuenta que yo soy la que está entrando a esta cultura y que tengo que abrirme a explorar y a ser abierta. Y a ser humilde también con eso y recordarme todos los días que nadie me obligó a venirme. Yo tomé una decisión y la tomé pensándolo en los pros y las cosas positivas, como quizás las cosas que pudiesen ser más retadoras, por no decirlo, no son negativas, pero sí recordarme de que esta es una decisión que yo tomé y que hay que seguir adelante con las decisiones que uno toma. Eso por un lado. Por otro lado, es ese tema de la resiliencia, de que todos los días uno va aprendiendo algo nuevo y eso te va a llevar a la próxima cosa y a lo próximo y a lo próximo. Y eso va siendo, aquí hay un término que dice que con tierra y hay cubo dura, y que significa de que cuando te vas haciendo más y más resiliente, que hay cosas que son tan tontas que en realidad tú dices, no importa. Tú sigas adelante, ¿no? Y yo creo que en general es lo que me sigue ayudando todavía en el área, por ejemplo, laboral, donde yo interactúo no solo con británicos, interactúo con gente de otras culturas también, que están en otros países. Es el tema de nunca perder ese positivismo, ser positiva o traer energía al día. Y eso a mí me ayuda muchísimo, para mí, para sentirme bien, para mis interacciones en el trabajo. Pues las personas en la comunidad en la que vivo, es como que, ¿cómo puedo ser yo ahora que diga buenos días, o good morning, o cómo están? Y hacerlo un poco más llevadero, ¿no? Yo creo que esos son cada quien tiene sus tips, pero creo que esos son los míos. Es eso, la resiliencia y el positivismo son cosas muy importantes, estás cierta, sí, yo estoy de acuerdo, sí. ¿Y cómo construiste relaciones, Pai, un sentido de comunidad mientras viví en un país extranjero? Yo creo que como todo es poco a poco. Es como ver qué es importante, lo que decía al principio, ver qué es importante para ellos, o cómo se manejan, cómo interactúan, escuchar, ver, observar. Desde el punto de vista de la comunidad en la que yo vivo, o en el ámbito, en el área de Escocia, yo creo que para mí ha sido muy importante hacerme parte de las actividades que hacen en la comunidad. Por ejemplo, ir a las actividades de mi hija de la escuela, donde están los padres, conversar con ellos, ser parte de las actividades que se hacen acá. Ahorita yo vivo en un pequeño como suburbio afuera de Edimburgo, y ahí hay una clase de Zumba. Yo voy a mi clase de Zumba, veo a la mamá de la escuela, hablo con ella. También estoy en The Speakers, que son como personas que hacen oratoria, porque es algo en lo que quiero mejorar. Y hay mucha gente local, hablo con ellos, me cuentan anécdotas, entonces eso me ha ayudado mucho a integrarme. Lo otro que me ha ayudado muchísimo, y es algo que siempre recomiendo cuando vamos a otro país, y el tema es hacer trabajo voluntario también. Cuando yo estaba en Manchester, que vine por esos 6 meses en mi sabático, yo recuerdo que ese fue el año de las Olimpiadas en Londres en el 2012, y habían varios sitios de Olimpiadas, y en Manchester era uno de ellos. Y yo me puse como voluntaria para las Olimpiadas, y mi trabajo era ayudar a los turistas que llegaban a la ciudad y orientarlos en inglés muy básico a dónde ir y exponerme. Eso me ayudó tanto yo aprender, pero también dar de vuelta a la comunidad, ¿no? Y es algo que yo sigo practicando también en mi ambiente profesional, y es algo que también me ha diferenciado muchísimo en la forma
en mi perfil profesional, en lo que yo trabajo en el área de análisis de negocios, y yo también soy voluntaria, he hecho bastante trabajo de voluntariado allí, he hecho mentorías como voluntaria, personas que han necesitado cierta experiencia en mi profesión, lo cual se siente bien porque estoy ayudando a alguien, estoy practicando habilidades de mentoría que me ayudan a mí también, y es una forma de ganar. Y también en general soy parte hay un gremio internacional de mi carrera en el análisis de negocios, y yo soy parte del equipo voluntario que está en Escocia. Entonces, cuando he estado en mis trabajos anteriores, he ayudado a organizar eventos. Y nuevamente es como que contribuir, y yo creo que esta es una de las formas más importantes en las que uno puede hacerse parte de la comunidad profesional o de la comunidad en la que uno vive, es cómo interactúas y también cómo puedes buscar maneras de contribuir y dar algo de vuelta, que esta gente te está recibiendo con los brazos abiertos, ¿no? Entonces sí, eso han sido cosas que para mí han sido fundamentales y que me han ayudado muchísimo a mí, mi desarrollo como persona, y también mi desarrollo personal y también profesional. De una u otra forma me hace sentir bien que estoy aportando a la comunidad. Hay algo muy importante, yo soy ya nacionalizada británica de hace un par de años, yo sigo siendo venezolana, pero el punto es que cuando tú te nacionalizas en este país, tú haces un juramento y te comprometes a contribuir a la comunidad. Y para mí eso es importante. Y nuevamente es una forma positiva de hacerlo. El trabajo voluntario, eso es muy importante para integrarse y conectarse con la comunidad y volver a algo que estás queriendo, volver a algo que tiene y quiere volver de vuelta. Entonces es muy importante tu historia por una forma de integrarse con la comunidad y hacer parte de eso. Sí, muy bien. Y estar envolvida en muchas actividades, tu trabajo y fuera de tu trabajo, en contexto de trabajo voluntario. Eso es muy importante para todos que nos escuchan como una manera segura e eficiente de integrarse socialmente en la comunidad. ¿Qué consejos, Faye, les daría a alguien que está considerando vivir en el extranjero por primera vez? ¿Qué consejos les daría a alguien? Yo creo que saber definir el por qué, ¿no? Que más que salir corriendo del país de origen de donde venimos. Y yo entiendo, particularmente en mi país, Venezuela, hay tantos problemas. Quizás ahorita hay más problemas de los que habían cuando yo emigré hace 11 años o 12 años, sí, más o menos. Pero son las razones por las cuales uno se va. Y yo pienso que es importante irse bien también. Cuando hablo de irse bien es por las razones apropiadas y planificar. Okay. Hay muchos lugares donde me puedo ir, cuáles son los países que me pueden dar una visa, dependiendo de lo que quieras hacer, quieres estudiar, quieres irte a trabajar, etcétera. Luego de eso es en lo que decía al principio, de que cuando tú tomas la decisión, nadie la está tomando tú la estás tomando, tú solito. Entonces uno tiene que hacerse cargo responsablemente de la decisión y echar para adelante, que es un término muy venezolano. Hay que seguir, pensar de que no va a ser relativamente, todo no va a ser fácil, y a veces caemos en el peligro de que lo que uno ve cuando las personas emigran es la punta del iceberg. Uno piensa que todo es perfecto, uno piensa que todo es bonito, que nadie tiene retos, y no es así, todos tenemos retos. La diferencia estoy buscando la palabra en mi mente, la diferencia entre el que prospera y el que sobrevive es precisamente pensar, ok, ¿cómo puedo yo afrontar esos retos y verlos como oportunidades? Y lo otro es, ¿cómo puedo yo respetar? Porque lo que decía también hace un rato, de que cuando tú llegas a un país y tienes muchas oportunidades, no de gratis, porque todos nos forjamos nuestras oportunidades, pero también es respetar las reglas, respetar las leyes, respetar las costumbres, entender que es importante expresar tu opinión también, pero ser respetuoso de que hay diferentes gente de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes religiones, diferentes creencias. Entonces hay que ser un poco cuidadoso. Dejar tu exigencia, pero ser yo pienso. Es súper importante. Irse a otro sitio pensando que no va a romper las reglas o buscar shortcuts o caminos fáciles, no es la mentalidad. Uno viene a estos países o a otras partes, tú vas a aportar. Y eso yo creo que de la manera que uno puede aportar, no tiene que ser necesariamente de trabajo voluntario. Si puedes hacer trabajo honesto, es aportar también. Y eso diferencia
al que es exitoso y al que tiene también una capacidad de adaptarse, que eso ayuda a la sobrevivencia, ¿no? No tiene que adaptarse. Estamos encantados de tenerte aquí, Pai. ¿Te gustaría dejar un mensaje para todos los latinoamericanos que te están escuchando? Yo creo que cuando uno sale de su país, bueno, yo tengo mi bandera venezolana, cada vez que yo interactúo con alguien y yo digo que soy de Venezuela, yo siempre estoy representando a la gente de Venezuela. Estoy representándolo en la escuela, con la educación que yo le doy a mi hija en mi casa y los valores. Lo represento en la comunidad cuando interactúo con la gente con la que me voy interactuando y los valores que yo exhibo. Lo represento también en mi trabajo cuando hay gente que ve que somos profesionales capacitados y que somos muy buenos en lo que hacemos. Y lo represento también cuando hay personas que pueden referirse a lo que yo hice como la chica venezolana que hizo esto o que hizo lo otro. No estoy hablando nada más de Venezuela, estoy hablando de Latinoamérica en general aquí, que es una responsabilidad grande de que tenemos que, de una u otra forma, estamos volando las banderas de nuestros países cuando vamos fuera porque queremos sentar precedentes y lo importante es hacerlo bien, hacerlo mejor que uno puede siempre, con las mejores intenciones. Hay algo que uno dice, hay un dicho en inglés que dice siempre que asume siempre las mejores intenciones. Nunca vas a perder si lo haces bien, si eres honesto, si eres íntegro. Y yo creo que la integridad en lo que uno hace cuando uno representa a los países donde venimos en Latinoamérica es súper importante. Eso nos hace diferente, nos hace la energía que nos trae y esas ganas de contribuir, de buscar soluciones, no problemas, y de solucionar y resolver como uno puede. Eso siempre nos pone muy bien a donde quiera que vamos. Entonces sí, es importante ser íntegro, hacerlo bien y contribuir de la manera que nosotros podamos a estos países que siempre nos están recibiendo y que nos están brindando muchas oportunidades. Y en mi caso, yo estoy súper agradecida con este país que considero ahora mi casa. Aquí es donde hice mi familia y que estoy agradecida por las oportunidades que estaban allí, de las cuales yo pude aprovechar. Estoy de acuerdo, sí, y me gustaría felicitarte por ter ganado el Winner 2002 Business Analyst. Felicitaciones, es increíble, es muy inteligente y muy dedicada. Gracias. Estamos muy encantados y muy agradecidos por unirte a nosotros hoy, tomar el tiempo para compartir tu experiencia, conocimiento con nuestra querida comunidad latinoamericana. ¿Cómo puede nuestra comunidad contactarte? Si alguien quiere saber más sobre tu fascinante trabajo como consultora, como mentora, con mentorías, ¿dónde puede encontrarte? Sí, LinkedIn es la plataforma que más utilizo, mi red profesional. En LinkedIn estoy como Faye Marcano y sí, allí pueden ver toda la actividad que hago en el área de análisis de negocio y si quieren saber un poco más acerca de la profesión y lo que es eso también, porque como también representante del análisis de negocio o de business analysis, también es importante evangelizar a las personas del valor que traemos a las organizaciones y bueno, LinkedIn es donde me pueden contactar. Bien, muchas gracias, Pai, muchas gracias por estar con nosotros acá. Conéctate con nosotros, nuestras redes sociales, para compartir pensamientos, preguntas y comentarios. Entonces, latinos ahora tienen una familia. Somos esta es su comunidad para ser amigos, encontrar trabajo, crecer y obtener servicios, convertirse en emprendedores, prosperar, obtener todo el apoyo que necesitan para hacer realidad su sueño en el extranjero. Sobre todo, para seguir estando conectados con su herencia, tradiciones, queridos recuerdos. Únete a nuestro globo aerostático ahora mismo registrándote en nuestra plataforma digital. Somos.latinos.co, nuestra comunidad digital para latinos, expatriados, estudiantes, viajeros y latinos de corazón. Y comienza ahora mismo a conectar con otros latinos. Y suscríbete a nuestro podcast. Somos Podcast Bla Bla Latinos en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Y también síguenos en Facebook, @somos, en Instagram, @somos.latinxs.
Gracias a todos nuestros oyentes y nuestra audiencia por sintonizar y ser parte de nuestro podcast de Bla Bla Latinos. Únete de nuevo pronto para más temas de actualidad y nos vemos en Somos. Hasta pronto. Muchas gracias, Faye. Muy bien, todo chévere.